Juego de la grabación. ¿Sí? Bueno, vamos viéndolo porque la verdad es mentirles. Vamos a ver. Bueno, el tema, sí, pues de entrada es válido, ¿verdad? Esto del fracking, creo yo que hay bastante ahí para sacarle. Esta es como la descripción. Nada más, quizás acá, yo sé que están diciendo que es Pemex, pero no están diciendo que es México, pero si lo pudieran como decir como más específicamente en dónde es que está Pemex, en dónde es que está haciendo el tema del fracking, como para que quede ahí pues, más específico. Está bien, profe. Vean, traten, es como un asunto más como de reacción, de estilo, por decirlo así. Eh, por ejemplo, aquí, Pemex y su ausencia de responsabilidad ambiental. Ponen la ausencia de responsabilidad ambiental de Pemex en el caso del fracking, ¿verdad? No es necesario como, como hacerlo posesivo, como poner el posesivo, ¿verdad? Pueden hacerlo, digamos, como de manera más objetiva, si se quiere. Como por ejemplo el ¿Cómo 3. fue que lo mencionó, profe? La ausencia de Sí, responsabilidad ambiental en el caso ok. de Pemex en el caso del fracking. Un poco como en el 3, ¿verdad? Y directamente a lo que van a discutir. Ok. Solo voy a marcarlo porque más adelante tengo que corregirlo entonces. Ok, pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el 6 y el 7? Es que el 6, voy a agregarle una cosita, es que se me había quedado. El 6, ya se la pongo, que es desde la nueva ética ingenieril. Ok, y bueno, ¿y cuál es la diferencia, Mario, entonces? Que la diferencia es que el 6 trata más sobre digamos, la nueva ética ingenieril, a ver si los ingenieros de Pemex, sí se dedican a usar sus conocimientos para el bienestar social y no tanto para emplear su profesión. Ok, está Entonces bien. es como a ver si los ingenieros son responsables de, digamos, de, ¿cómo decirlo? Tienen la responsabilidad, digamos, si cumplen con esa nueva ética o no, digamos, si tienen esa responsabilidad. Okay, sí, está bien, te entiendo. Entiendo el punto, digamos, de destacar esto de la nueva ética ingenieril, eso es valioso. Nada más tenga cuidado de que puedas, digamos, diferenciar bien estos tres, porque son muy parecidos. Entonces, Ajá. trata como de enfocarlo, digamos, bastante particularizado. No es que no tengan que ver, claro, probablemente todos tienen que ver, ¿verdad? Pero como que se vea que son cosas Sí, que distintas. sí, exacto, que cada una tiene su Ajá. porqué, Digamos, ¿no? enfocar el área específica de cada concepto, digamos. Sí, vean, aquí El- también, exacto, exacto, especificar
cada uno, digamos, bien caracterizarlos, hacer, digamos, referencias directas, citas que te permiten discutir más estos conceptillos, porque vas a hablar de nueva ética ingenieril, de ética de la profesión, de ética profesional, entonces eso puede sonar muy parecido. Nosotros sabemos que hay distinciones porque las hemos visto en el curso, entonces que eso quede bien, digamos, bien claro. Ujú. Bien, les Pero iba a decir, entonces, profe, no se modifica, digamos. no, pueden dejarlo así, o sea, no hay, Ok, ok. Es solo en el desarrollo delimitar bien cada punto, exactamente, el problema no es aquí, el problema es a la hora de desarrollarlo, que lo puedan que lo diferenciar. tengamos bien claro, ajá. Ok. Y les iba a decir, es también un tema como más de redacción, la falta de ética utilitarista del enfoque de Peter Singer en el fracking. Bueno, el utilitarismo según la versión de Peter Fracking aplicado al caso, Ok. perdón, el utilitarismo de Peter Singer aplicado al caso del fracking. Porque, voy a decirlo, digamos, esto es muy común, ¿verdad? Que siempre traten como de hacer el análisis, voy a decirlo así, el análisis de la ausencia. Entonces lo que dicen es, es que falta esto, es que falta ética ambiental, es que falta esto, lo otro. Eso es válido, pero eso no es analizar. Eso ustedes están diciendo, no hay ética utilitarista. Lo que tienen que hacer es analizar cómo pueden aterrizar el utilitarismo a ese caso. Porque decir que no hay, es como una receta común como para cuando uno no ha analizado el punto. Entonces, sí, puede que no haya ética utilitarista, pero ¿qué más se puede decir sobre el utilitarismo de ahí? Detallar más, no solo decir la ausencia. Entonces, pónganlo sin decir la falta, pongan la ética utilitarista, ajá, ok. Entonces, a la hora de que lo desarrollan, no solo dicen no hay utilitarismo, probablemente no, vamos, eso va a ser como una obviedad. Lo que Ujú. es más valioso es que ustedes analicen criterios utilitaristas, el bien de la mayoría, la felicidad, todas estas cosas que habla el utilitarismo, eh, que es una forma de consecuencialismo, recuerden también, por ahí lo pueden valorar según las consecuencias, cómo eso entonces puede discutirse en el caso del fracking en Pemex, en México, en algunas comunidades. Porque si no, pues lo que van a hacer es decir que no hay utilitarismo y de eso no es analizar. Ok. Digamos que aquí lo que les decía antes, el tema de la ausencia, ya vi cómo lo estaban desarrollando, está bien, déjenlo así, pero que no sea una constante solo la ausencia de responsabilidad, porque si no, pues es más que eso pueden dejarlo así. Profe, y es que no, ya tengo la cita, pero no la he terminado. Entonces no la he pegado, pero Sí hace ahí falta. va una cita, ajá, hay una cita, digamos, que habla sobre del caso, digamos, en el fracking, el comportamiento de Sí, hace los falta porque está bien, ingenieros. digamos, la parte conceptual del principio de evidencia está aquí. O sea, ya entendimos, digamos, ya tenemos Ajá. la definición del concepto, pero hace falta amarrarlo
con qué fue lo que pasó exactamente en el caso. Lo que tenés Sí. acá es muy general, entonces ocupas amarrarlo con algo más, comentarlo bastante, Ajá. ¿verdad? Y hacer el análisis propiamente dicho de lo que tienes aquí en el concepto. Supongo que lo que va a venir aquí en la cita y pues Ujú. tu trabajo sobre eso, el análisis sobre eso. Sí. Ahí eso 8 todavía le falta un poquillo por cualquier cosa. Es que no, tampoco he encontrado, estoy buscando, todavía estoy en busca de una cita que me permita desarrollar bien la ética profesional. He encontrado algunas, pero digamos como que se desvían un poco. Sí, sí, le falta más que poquillo, le falta Sí, bastantillo. sí, sí. Porque, bueno, hay quizás como recomendación alguna cita que diga que, bueno, que se violentó, qué sé yo, algún código, alguna norma. Esas cosas te pueden servir como para decir, mira, aquí ellos se salieron, por decirlo así, de sus responsabilidades, actuaron contra las normas, etcétera. Y, porque sí, sí, ahí tienes que, digamos, que incorporar eso. Bueno, aquí esto falta, y aquí esto falta. Ujú. Y la bibliografía todavía está ahí como a medias. Sí. Bueno, vean, Los que, chiquillos. Ajá. Mario, adelante. no, no, que era nada más de eso, las referencias, que digamos, esos links era de información y las que ya están puestas así es porque ya están en el texto, digamos, las que ya están con formato. Sí, eso, pues ahí digamos, lo terminan. Van bien, la verdad, van bien. Ajusten eso que les decía de que el análisis no sea sobre la ausencia del criterio, sino más bien de cómo se aplica el criterio, cómo se puede analizar. Eh, Eso es bueno, y obviamente desarrollenlos. Traten siempre de Ujú. hacer algo parecido a lo que hacemos en las bitácoras, ¿verdad? En las bitácoras, pues era como el entrenamiento para esta parte, ¿verdad? Entonces tenemos el problema, tenemos el concepto y tenemos el análisis. Es como esa triangulación. Entonces, ustedes ya tienen, digamos, la parte conceptual, ¿verdad? Tienen Ujú. entonces que poner algunas citas, alguna información sobre cuál es el problema y tienen que hacer ese análisis. Entonces, yo creo que pues, están pues, bien encaminados, tienen que terminar, obviamente, ¿verdad? Falta, pero pues, no van mal. Ok. No sé si tienen alguna pregunta específica, chiquillos. Profe, yo sí tenía en la introducción. Ajá. Em, Cuando dice los involucrados, yo nada más puse que, que en general la empresa fue Pemex y toda la sociedad mexicana, bueno, de algunos pueblos que donde sea la producción de esta práctica, ¿verdad? Pero, o sea, no sé si dejarlo así, cómo lo puedo desarrollar más, porque es Sí, básicamente eso. en realidad sí tendrías que poner un poco más de detalle para que sea más directo, digamos, el caso sobre la comunidad tal, en el estado de Ah, tal. de hecho que ahí mencionan, hay en uno de los artículos donde menciona específicamente así las, mm, los lugares, los pueblos, las ciudades donde se practican. Son varias en México, creo que eran como 8 o 9. Entonces, no, tengo que hacer la cita, profe. Es que como es introducción, ahí metí unas citas para dar referencias, pero Sí, vamos de a lo que yo ver. estaba Es explicando, bueno, pero será necesario para esa parte de aquí, involucrados. aquí el punto es que es como extraño que uno diga esto y esto y esto pasó en tal Ujú. lugar y en tal lugar, en la comunidad tal, cuando uno no vive ahí. Entonces, por lo general, eso uno lo toma de alguna otra referencia, ¿verdad? Entonces, lo más transparente es decir, según fulano de tal, en las comunidades estas y estas, está pasando, se está aplicando el fracking y están teniendo estos y estos y estos problemas. Aquí, digamos, poner los involucrados. Antes yo les había señalado lo del lugar. Bueno, va por ahí, Sí, sí. ¿verdad? Es que digan en qué lugares los involucrados. Aquí quizás el detalle que hay que dar más es
quiénes son los responsables a lo interno de la empresa, quiénes son los, por decirlo así, los encargados de los temas ambientales, de los temas laborales de la empresa, fuera de la empresa, quiénes son las personas que tienen que ver con lo que pasó. No solo poner la empresa, porque eso es como decir, de todos ahí en la empresa, bueno, dar un poco más de detalle. Qué sé yo, los ingenieros que están encargados, para eso es necesario como verlo, digamos, como un acontecimiento. ¿Qué fue lo que pasó? Ah, bueno, no sé, por decir algo. Dentro de Pemex, no sé, un equipo de 5 ingenieros fueron los que llevaban el control de digamos, todos los procesos de fracking. Bueno, ¿quiénes son esos 5 ingenieros? ¿Verdad? Que uno es ingeniero industrial, que otro es ingeniero ambiental, que otro es ingeniero, no sé, en materiales, que otro es ingeniero en mecatrónico, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son? ¿Quiénes eran los jefes de ellos? ¿Quiénes eran, si hubo, digamos, las situaciones graves? Bueno, ¿qué hizo, por ejemplo, la gerencia? No sé, ¿verdad? Identificar quiénes son personas más involucradas. Si hay una comunidad afectada, bueno, ¿cuál comunidad? Eh, ¿Qué les pasó? Digamos, esas cosas como tenerlas un poco más aterrizadas para que el análisis pueda ir un poco más a profundidad. Entonces, así ustedes no lo ponen tan general, sino que lo hacen como un poquito más de detalle y eso hace que literalmente que el análisis sea un análisis más detallado, más preciso. Pero van bien, o sea, lo que tienen está bien, obviamente tienen que mejorarlo. Y, entonces, dar más detalles, exacto, dar más detalles de los involucrados, del lugar, bueno, los temas éticos ahí están. Yo ahí mencioné, bueno, ahí en el lugar yo mencionaba que la técnica empezó en Estados Unidos y se expandió a todo, bueno, América, ¿verdad? Toda América lo practica. Bueno, hay algunos sectores de América que lo practican, pero ahí yo especifiqué que el análisis del caso ético tenía lugar en México, específicamente en la empresa Pemex. Entonces, usted me dice que debo decir, no sé, como... Vean, el punto es, yo creo que Pemex, si no me equivoco, por ejemplo, está en Monterrey. Vamos a ver. Entonces, decir, bueno, sí, es la empresa, pero la empresa puede que tenga, por ejemplo, actividades en más de un lugar. Entonces, lo que ocupo saber es dónde está el fracking de Pemex. Eh, profe, sería en Tamaulipas, en Veracruz y en Nuevo León. Son los 3 lugares donde más se practican el fracking en los pozos. Ok, bueno, ese detalle entonces es lo que tienen que poner ahí. Entonces, el lugar en México, la empresa Pemex aplica fracking en Tamaulipas, Nuevo León y ¿dónde era? En Veracruz. En Veracruz. Entonces, bueno, ya ahí tienen 3 lugares, ¿verdad? Entonces, cuando están en el análisis, ustedes dicen, bueno, lo que pasó en Tamaulipas en el año tal, tiene que ver con esto, lo que pasó en Veracruz, lo que pasó ya se me olvidó el otro. Eh, entonces lo aterrizan ahí. Es como que yo les diga, bueno, ¿dónde pasó lo del accidente del Challenger? Bueno, el accidente del Challenger pasó en Estados Unidos, en Florida, en el Cabo Cañaveral fue. Que ustedes digan, bueno, pasó ahí, ¿verdad? ¿Dónde pasó lo de Bhopal? Lo de Bhopal pasó en Bhopal, India, ¿verdad? Pasó ahí. ¿Dónde pasó lo del fracking en Pemex? Bueno, pasó en Veracruz, en Tamaulipas, y ustedes dicen entonces, fue aquí. Y esos mismos entonces son los que tengo que poner en los involucrados con respecto a la sociedad afectada, digamos. Sí, probablemente entonces las comunidades aledañas, ¿verdad? Supongo que Tamaulipas debe ser muy grande, pero debe tener ahí, no sé, en el barrio, sector, qué sé yo, central o sector industrial, no sé dónde, pues probablemente ahí hayan como muchas más externalidades, ese es el concepto. Eh, Eso por un lado. Por otro lado, y probablemente cada una de esas plantas tenga ingenieros a cargo. Entonces ustedes pueden decir, el ingeniero de este lugar fue este, el ingeniero de este lugar fue este, el ingeniero de este lugar fue este. Eso es bueno tenerlo detallado para saber quiénes son, porque lo digo de otra manera, es muy fácil decir, los ingenieros son responsables y no sabemos cuáles ingenieros son. Por ejemplo, en el caso del Challenger, es muy claro que el ingeniero Roger Boyle le juega un papel ahí fundamental. Él es uno de los involucrados. Bueno, de repente alguno de esos ingenieros dio la voz de alerta, dijo que estaba algo mal y lo despidieron. Entonces, hay que poder decir como un poquito más de detalles de quiénes son. Principalmente, en este caso, el rol de los ingenieros, que ustedes lo van a ver ahí
en aproximadamente 3 criterios, ¿verdad? Los que les decía antes que se parecían mucho, ¿verdad? El de ética profesional, el de ética de la profesión y el de responsabilidad ingenieril, el de la nueva ética ingenieril. Esos 3 tienen que ver con esos personajes fundamentales que son los ingenieros, entonces tienen que tener claros quiénes son. Entonces ahí sí quizás darle un poquito más de detalle. Yo supongo que esa información debe estar ahí, digamos, en lo que ustedes manejan. Y si no, pues pegarle una revisadilla más para, pues, para que tengan claridad de quiénes son y qué hicieron. Sí, profe. Está bien. Ok, no sé, chiquillos, si hay algo más. Y por mi parte, yo creo que no. Yo creo que entiendo las correcciones y lo que falta por hacer, entonces, a trabajar en eso. Aquí pónganle en el título nada más el periodo temporal, ¿verdad? Ok. 2013 hasta donde tengan información. Quizás no pongan 2021 si no tienen información de cómo está actualmente, ¿verdad? Pero entonces Ujú. pueden poner que se sospeche que actualmente la situación sigue igual o peor. Eh, pero entonces pónganle también aquí el periodo. Está bien. Sí, porque estamos hablando básicamente, bueno, O se habla sea, mucho, digamos, desde los comienzos, ¿verdad? Entonces, sí fue, de hecho, inicialmente fue en el 2010 cuando empezaron las exploraciones y extracciones para las investigaciones, pero sí ya se da en 2013, después de una reforma energética que el Estado mexicano promovió para la industria petrolera. Sí, Jay, Entonces, eso entonces a ustedes ahí como que lo reducen un poquito. No van a hablar tanto del 2010 al 2013 como de todo ese diseño, sino que se van a centrar ya del 2013 en adelante. Digamos que recorten un poquitillo por ahí. Y pónganle también las comunidades, donde me decías, Mario, ¿verdad? Tamaulipas, Veracruz, eh, y para que, Nuevo León. Nuevo León, para que sea más específico de dónde es que está esto en México. o sea, Okay. entonces en el título ponemos esas ciudades y el año, bueno, Y, el intervalo de tiempo. exacto, aquí lo, digamos, ya con solo entonces uno leer el título, ya uno sabe dónde fue que pasó eso. Ah, bueno, pasó, mira, en estas comunidades, obviamente en México, y tiene que ver con esta empresa y con el tema del fracking. Entonces ya uno como que lo aterriza más. Está bien, profe. Ok. Y bueno, y lo demás de que terminen, ¿verdad? Lo que falta, ¿verdad? Ahí Ujú. la bibliografía y estos dos, que bueno, ya lo conversábamos antes. Voy a parar la grabación si quieren.